Voy presentándome, mi nombre es Leticia Santana, soy la asesora pedagógica de la editorial Enclave L, es una editorial especializada en enseñanza de español como lengua extranjera, en materiales de esa disciplina en concreto, y distribuimos nuestros materiales en todo el mundo, o sea que si tenéis curiosidad por nuestros materiales y queréis saber dónde conseguirlos en vuestros países, nos podéis escribir y os pasamos el contacto del distribuidor. Nos están saludando desde Suecia, Portugal, México, Alemania, Italia, Baviera, bueno. Y nada, como ya sabréis, hoy tenemos una formación muy especial con dos compañeros a los que yo creo que todos admiramos mucho por su labor de divulgación en el ámbito de L y por todo lo que comparten en sus redes sociales con nosotros. La verdad es que siempre es una inspiración tener compañeros así que nos animan, ¿no?, a investigar y a conocer otros ámbitos que a lo mejor se nos escapan un poquito a nosotros. Y con nosotros esta tarde están, pues, ahí los tenéis en pantalla, Jennifer Niño y Diego Ojeda. Buenos días y buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Se oye bien Hola, a ¿cómo Jennifer está? y a Diego perfectamente. Una conexión, como veis, desde Alemania, España y los Estados Unidos, para hablarnos en la tarde de hoy, en la mañana de Diego, de metáforas visuales y narrativas en la clase de L. Doy la palabra a los ponentes, que es a quien estáis deseando escuchar, y una vez más, en público, os reitero el agradecimiento por la propuesta que nos traéis esta tarde, que la verdad es que estoy segurísima de que va a ser tremendamente útil para los profesores de español. Muchísimas gracias, Diego y Jennifer. Bueno, muchísimas gracias a ti, a Leticia, muchísimas gracias a la editorial Enclave por acogernos en su casa y por darnos la oportunidad de dirigirnos a todos nuestros compañeros de L alrededor del mundo. Entonces, como lo anunció Leticia, vamos a empezar con la presentación de Jennifer Niño. Pero antes de empezar con tu presentación, Jennifer, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de lo que tú haces, en dónde y cómo lo haces? Bueno, no quiero extenderme mucho en eso. Básicamente yo trabajo en Alemania, trabajo bueno, mi mayor público son universitarios y desde hace más o menos un año salté también a la enseñanza online con mi pequeño proyecto, pero básicamente siempre he enseñado en universidades. Soy muy curiosa, me gusta aprender mucho, creo que nunca paro de aprender, siempre estoy dejándome inspirar por muchas cosas y básicamente este tema o la lingüística cognitiva y específicamente las metáforas conceptuales fue un concepto que conocí durante mis estudios y también fue sobre el que escribí en mi trabajo final, y es como esa palabra metáfora desde la escuela. Ese fue mi caso, desde la escuela tenía una connotación un poco fuerte, como solo literatura, solo medios o niveles muy altos de dominio de una lengua, pero empecé a conocer y a darme cuenta que las metáforas están en todos lados. Y básicamente las metáforas conceptuales, que es lo que, o sea, es el punto de vista que voy a tomar en esta presentación. Pues Exactamente, muchísimas gracias. gracias, Jennifer. Así que, pues, adelante. Vale. Bueno, como ya conté en mi pequeña introducción, las metáforas conceptuales han sido siempre un tema que me ha llamado mucho la atención porque las vemos en muchos lugares, las vemos en la vida diaria. Y una obra que marcó, digamos, mi vida, lo que marcó mucho cómo veía esto fue Metáforas de la vida cotidiana de Lakoff and Johnson. Y ahí empecé un poquito pues a investigar y me hice esa pregunta: Jennifer, ¿qué sabes de las metáforas conceptuales? ¿Qué son? ¿Hay una diferencia entre las metáforas normales? ¿Puedo llevar esto a mi clase? ¿De qué forma las puedo llevar a clase? Y entonces, bueno, después de mi investigación, llegué a la conclusión, o estos dos autores me ayudaron a llegar a la conclusión que básicamente nosotros usamos las metáforas conceptuales para describir
todo aquello abstracto en nuestra vida cotidiana que no podemos describir tan fácilmente. Ellas rigen cómo pensamos, nos ayudan a estructurar nuestros pensamientos. Cuando, por ejemplo, hablamos de conversaciones, hablamos de discursos, hablamos de ideas, esos son temas muy abstractos y las metáforas nos ayudan a estructurarlos, nos ayudan a, por ejemplo, a tapar un aspecto de las ideas y a como poner el foco en otro aspecto, diría yo. Y bueno, nos ayudan también un poco a experimentar y a jugar con la lengua, porque no es algo que sí que las encontramos ya en el lenguaje, pero es algo con lo que también podemos experimentar. Y más tarde quiero mostrar algunos ejemplos de cómo podemos nosotros en clase con nuestros estudiantes ayudarlos a crear nuevas metáforas, a experimentar con los dos dominios o campos con los que estamos trabajando. Entonces, para entender un poco, yo pienso que antes de ver un poco lo práctico, siempre que es útil tener una idea, una base un poco teórica para no estar tan perdidos. Y hay que diferenciar entre metáforas conceptuales y expresiones metafóricas. Entonces, primero quiero mostrar un video que he realizado para explicar qué es una metáfora conceptual. Espero que se escuche bien. Jennifer, perdona, no podemos escuchar tu vídeo. Yo creo que es porque en la prueba que hicimos ayer el audio lo estabas pasando por otro canal que no fueran los auriculares, ¿verdad? Dame un segundo y lo hago entonces. Sí. No te preocupes. Aprovecho para decir que en el chat, para que lo sepáis, no os podéis leer entre vosotros, pero nosotras sí que os estamos leyendo, ¿vale? Es decir, que estamos aquí contestando vuestras preguntas, Diego también que está por ahí, y que no pasa nada, o sea, que no es que no os estemos leyendo, sino que no os leéis los unos a los otros, simplemente, ¿vale? Por la configuración de esta plataforma. Sí, cualquier pregunta, ahora, con mucho gusto contestamos por ahí. A ver, lo intentamos nuevamente. No, espera, ya sé qué pasa. Un segundo. Listo. Creo que ya va a funcionar. Hoy vamos a hablar de metáforas conceptuales. ¿Alguna vez te has preguntado qué son? Si nos imaginamos la puesta en escena de una obra de teatro de la que tanto actores como asistentes y escenógrafos hacen parte, identificaríamos fácilmente a aquellos que hacen posible su existencia, pero que durante la presentación no están presentes. Todos aquellos que se encuentran detrás del telón hacen parte de la función, pero no vemos. Con esta imagen visual hemos intentado representar las metáforas conceptuales. Son importantes, pero no se verbalizan. No las decimos verbalmente. Ellas radican en el subconsciente y nos ayudan a estructurar parte de nuestra experiencia a través de palabras de otra experiencia. Por ejemplo, cuando decimos estoy que ardo, ya hemos sido capaces de percibir este concepto de manera metafórica a través de una metáfora conceptual, como la ira es fuego. Vale. Entonces, con este video espero que este video nos haya podido dar una idea más clara de que las metáforas conceptuales en una obra de teatro están detrás del telón, están organizando todo, y las expresiones metafóricas son realmente lo que verbalizamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos la metáfora conceptual en donde personificamos algo, por ejemplo, las ideas son personas, o sea, estas ideas tienen la capacidad o las capacidades de una persona, esa sería la metáfora conceptual, y normalmente en la literatura y todo se escriben siempre en mayúscula, por eso lo escribí también acá. Una expresión metafórica sería como su
su teoría me explicó que, entonces a la teoría como tal le estamos dando una habilidad que solamente tiene el ser humano, que es la de hablar, la de explicar. Vamos a verlo un poco más claramente con una imagen. Perdón. Ok, entonces imaginémonos este iceberg de metáforas conceptuales, que es lo que está debajo, que es lo que no vemos, más lo que sí vemos son las expresiones metafóricas. Estamos hablando, por ejemplo, de que el amor es una enfermedad. Entonces, en nuestra manera de estructurar la idea de amor, queremos rescatar algunos aspectos de enfermedad que me sirven para expresar el amor. Entonces, un amor, bueno, una enfermedad sufrimos, nos curamos, hay que tratar una enfermedad, la enfermedad causa que la muerte, por ejemplo, y todos estos aspectos de la enfermedad los pasamos al amor, ¿no? Por ejemplo, es una relación enfermiza, tengo dolor de amor, ya no es tan sana esa relación, por ejemplo, ha muerto su amor. Todo eso lo pasamos de un dominio a otro. Y si nos ponemos a revisar realmente cuántas cosas decimos diariamente que son expresiones metafóricas. Yo es que ahora, desde que conocí esto, empecé a analizar en mi vida diaria y en alemán, en inglés, y es que muchas metáforas conceptuales son las mismas en muchos idiomas, ¿no? Por ejemplo, en inglés y en alemán es lo mismo. El amor es una enfermedad y hablamos, entonces lo que cambian son las expresiones metafóricas, obviamente, pero eso es en el subconsciente, estamos entendiendo, es un dominio de partida, digámoslo así, como una cosa y para traspasarlo al dominio de llegada. Y eso es a lo que quiero llegar ahorita, y es hablar de los dominios. Se habla de que tenemos dominios fuente y dominios meta, es decir, queremos hablar sobre el amor, sobre la ira, ideas, discursos, y todo eso es muchas veces muy abstracto o hablar de manera abstracta no nos ayuda a, por ejemplo, hacer hincapié en determinados aspectos que queremos rescatar. Y por eso hemos entendido nosotros en la estructuración de nuestros conceptos este dominio meta en términos de este dominio fuente. Por ejemplo, un dominio que usamos mucho para hablar sobre el amor es el fuego, pasión, estoy que exploto, estoy ardiendo. Todo eso lo uso para hablar de amor. Viajes, la vida es un viaje. ¿Quiénes son los caminantes? Se hace camino al andar. Eso ya viene de una metáfora conceptual. Los discursos, las ideas están en contenedores, por ejemplo, sacar ideas, meter ideas, todo eso. La comida, son dominios fuentes que son más palpables, que hacen más parte de lo tangible y que nos ayudan a expresar o hablar sobre ese dominio meta. Algo que tenemos en las metáforas conceptuales es lo que se llama el mapeo, es decir, que no extraemos como tal todo lo de un dominio para ponerlo en el otro, sino que simplemente tomamos aspectos. Por ejemplo, en esta metáfora conceptual, perdón, felicidad es luz, tomamos aspectos de la fuente, de la luz, como la energía de la luz, y los pasamos a aspectos de la meta, como la energía que acompaña la felicidad. O por ejemplo, felicidad es líquido, es un contenedor. Por ejemplo, tomamos el aspecto de la cantidad de líquido, o sea, si hay mucho, hay más felicidad. Si hay poco, hay menos felicidad. Podemos pasarlo de una felicidad muy intensa, ¿no? Es porque hay mucho líquido o la cantidad
cantidad de líquido es grande o es menor. Entonces, como decía antes, pasamos solo aspectos del dominio fuente a aspectos del dominio meta. Y eso lo vamos a ver ahorita en básicamente tres, hay otra, pero hoy quería presentar las tres más conocidas o de las que, con las que más vemos, tres formas o tres clases de metáforas conceptuales. Quiero empezar con las metáforas estructurales. Una de ellas es, por ejemplo, el amor. El amor es un viaje. Entonces, ¿por qué se llama estructural? Porque tomamos todo un dominio fuente y estructuramos. Lo dividimos en sus partes. Por ejemplo, un viaje que tiene el viajero, el punto de partida, el punto de llegada, el equipaje, el medio de transporte. Y todo eso lo podemos pasar al amor. Entonces, por ejemplo, los enamorados son los viajeros. El viaje, la ruta, es la relación amorosa. Entonces, empezar una relación o empezar un viaje. Terminar un viaje o terminar una relación. Avanzar en una relación es como avanzar en un viaje. Equivocarse de ruta es equivocarse en la relación, por ejemplo. Entonces es como decimos, vamos tomando aspectos de uno para el otro. Otra sería, por ejemplo, las discusiones son una guerra, ¿no? Entonces, discutir es una guerra. Entonces podemos tomar a las personas que discuten, que son los que se enfrentan, por ejemplo, los bandos opuestos, la guerra en sí, derribar al oponente, son partes que tomamos de uno para ponerlo en el otro. Y digamos que son conceptos más complejos. Estas serían las estructurales. Luego pasamos a ver las ontológicas. Normalmente vemos los sentimientos o las ideas como personas o las cosificamos, por ejemplo, o las vemos en forma de un recipiente. Aquí he puesto tres ejemplos. Por ejemplo, identificar causas. Lo hizo movido por la rabia. Queremos cuantificar esta entidad. Hay mucho odio. Queremos identificar aspectos específicos. Por ejemplo, la brutalidad de la guerra nos deshumaniza demasiado. Estamos tomando un aspecto de la guerra para expresarlo o personificarlo en este caso. Nosotros vemos muchas cosas en formas o las vemos en contenedores. Cuando digo, por ejemplo, estoy que exploto, yo me veo como un contenedor y hay algo en mí, ¿no? La ira, que hace que ese contenedor ya en un momento dado no pueda más y explote. Aquí en este ejemplo pongo, estarás en la presentación del domingo. La presentación, como una frase tan sencilla como esta, y vemos, es un contenedor, porque la presentación como tal la vemos como algo en lo que nos vamos a meter, ¿sí? O por ejemplo, una competencia, estoy fuera de la competencia. El contenedor es la competencia, pero nosotros ya no estamos dentro. Esa es otra forma ontológica de ver un tema. O la personificación. Por ejemplo, la vida me ha dado un golpe, como lo decía antes. La teoría, su teoría me explicó algo. Es decir, le estamos dando a este dominio meta características típicas de las personas. Dar un golpe es algo que pueden hacer las personas. O, por ejemplo, sus valores le dicen que no lo haga. Esos valores tienen boca propia y están hablándole a la persona. Es imaginarnos eso. O esa enfermedad lo derribó, como si la enfermedad se convirtiera en un oponente, por ejemplo. Podemos pensar también en su religión le dice que no lo puede hacer, ¿no? Entonces estamos personificando la religión
para que transmita un mensaje, por ejemplo, o la típica cuando estamos hablando de inflación, en los temas de economía también se usa mucha personificación. La inflación está atacando el país, ¿no? Entonces la inflación es una persona y tiene ahora esas características de una persona que, pues, que ataca, ¿no? Y por último tenemos las orientacionales. Estas yo creo que son las más fáciles, a las que primero me acerqué, porque simplemente es tomar todo lo que nosotros percibimos, nuestro entorno, y usarlo para describir cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos arriba, abajo, enfrente, detrás, lejos, cerca, dentro y fuera. Estoy volando, cuando digo estoy volando, puedo decir que lo puedo decir en sentido figurado, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, que estoy feliz, estoy volando, o por ejemplo, alguien tiene un comportamiento muy bajo. Tú tienes un comportamiento muy bajo. Esa es una expresión metafórica, pero la metáfora conceptual que hay detrás es, por ejemplo, que ser racional es arriba y ser no racional es abajo. Entonces, todo lo que no sea racional lo podemos expresar en términos de bajón, bajonazo, hay que superar eso, ¿no? Hay que subir, estoy bajoneadísima, esto es bajo su nivel, todo eso. O por ejemplo, cuando vemos el enfrente, el futuro, o el detrás, el pasado. Aunque hay culturas en las que es lo contrario, en el que el futuro está detrás y el pasado está delante, porque pues ellos lo ven así como el pasado es lo que puedo ver, entonces debe estar enfrente de nosotros, y el futuro no sé qué hay detrás. Pero nosotros en el mundo hispano lo vemos al contrario, ¿no? El futuro es hacia lo que vamos, y el pasado lo vamos dejando atrás. Lejos, cerca, dentro, fuera. Esos son, por ejemplo, estoy depresiva, no salgo de esa situación, podría decirlo, como, ¿no? O mi ánimo está por el piso, también. Estamos hablando de que estoy triste y todo está abajo. Esa sería la expresión metafórica. La metáfora conceptual sería triste es abajo, por ejemplo. Pero ahora, como ya tenemos un poco de base, digamos, teórica para esto, vamos a ver un poco pues lo que yo he hecho en mis clases y, digamos, la colección que he empezado a crear para de un momento a otro usarlas en clase y hacerlas más visuales. Y es que yo he hecho mano del dibujo para hacer que mis estudiantes entiendan de manera más fácil esos conceptos más abstractos, y para hacerles ver que en sus lenguas maternas también existen esas metáforas conceptuales. Por ejemplo, si en inglés dices I'm down, es la misma metáfora conceptual de triste es abajo, solo que pues estás utilizando otra forma de expresar esa expresión metafórica. Vamos a ver, entonces, yo es que tengo algunos enlaces. Vamos a ver si los puedo mostrar así. Voy a mostrar algunas que también se pueden encontrar en el blog, así que no es algo que... Por ejemplo, lo que decía, ahogarse en un vaso de agua. ¿Cómo poder demostrar o visualizar para nuestros estudiantes estas cosas? La metáfora conceptual sería las situaciones son contenedores y la expresión sería ahogarse en un vaso de agua. Dar una idea. Las ideas son pensamientos, objetos. Yo tomo una idea y se la entrego a alguien, la estoy cosificando. Tocar el cielo con las manos es una metáfora orientacional, es decir, felices arriba. Seguir el hilo conductor. El hilo es el discurso es un hilo, es un discurrir, por ejemplo.
perder un tornillo. Las personas son máquinas, ¿no? Nosotros nos vemos como máquinas y cada parte de nuestro cuerpo es una parte de esa máquina. Cuando si perdemos un tornillo es porque ya la máquina no está funcionando bien, por ejemplo. El discurso es un viaje, recorrer los puntos principales de un tema, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de un discurso, el inicio del discurso y el terminar el discurso, por ejemplo, lo podemos visualizar así. Y son formas y líneas muy sencillas, o sea, no se necesita ser el gran dibujante para, sí, visualizar estas expresiones metafóricas. Sacar una palabra, estoy dando un discurso lleno de ideas, entonces ahí vemos a la persona como cogiendo esas ideas y dándoselas a otra persona, porque como vemos en las metáforas ontológicas, vemos muchas cosas en contenedores. Una tan sencilla como el tiempo es espacio, ¿sí? El tiempo, algo tan abstracto, tenemos que pasarlo a algo más visible, a un espacio, como una fecha. Mi cumple está tan lejos. Mi cumple está cerca. Una discusión es una guerra, atacar los puntos débiles de un argumento. Entonces vemos a una persona atacando el discurso de la otra persona. O el tiempo, esta es una de las que más me gusta, el tiempo es un objeto valioso, perder el tiempo, gastar el tiempo, etcétera, etcétera. Aquí vemos a una persona preguntándose, ¿dónde está mi tiempo? Porque lo he perdido. Vale. Otra forma que tenemos, yo es que tengo que, porque como voy a estar mostrando algunos enlaces, no quiero salir y entrar al mismo tiempo. Esto que he mostrado es un poco más complejo, pero algo que he hecho también es simplemente tomar campos o redes de léxico para describir cosas. Por ejemplo, a ver, voy a ir a uno más, no, empecemos con este. Eso es. Por ejemplo, las metáforas en la playa. Entonces, ¿qué he hecho? He tomado todo lo que conozco que hay en una playa, o que relaciono con la playa y empiezo a pensar con qué concepto abstracto lo puedo relacionar. Entonces, la hamaca, pues relajarse. La sombrilla, ¿qué hace? Me protege. Esto ya es muy, muy, muy visual. Esto para hacer surfing es descubrir nuevos mundos. O, por ejemplo, las sandalias es algo muy descomplicado. Y entonces, como digo, he tomado una red léxica y simplemente he tratado con una imagen muy sencilla mirar qué concepto abstracto podría explicar con ella. En el arte, por ejemplo, metáforas en la cafetería. Si tengo un helado con diferentes sabores, pues que estoy hablando de diversidad. Si tengo un espresso, es algo muy pequeño, estoy hablando de contenido comprimido, por ejemplo. En la tienda, en la ropa, los zapatos, para hablar de estereotipos. Aquí también los calcetines, las medias, para hablar de relajarse, los pantalones, ¿no? Roles. El cinturón, ahorrar. Los guantes, protección. En la escuela también. Bueno, esto ya es un poco, yo he jugado un poco con las imágenes, con las redes léxicas para irme y avanzar para que mis alumnos profundicen y que tomen una imagen como ancla para profundizar su léxico también. Vale. Entonces, vamos, de lo complejo, estructurar o dibujar o visualizar una metáfora conceptual y con su respectiva expresión metafórica, a lo fácil que es simplemente pensar en qué tengo a mi alrededor. Para mí, ¿una botella es solo una botella o puede representar algo más? Y luego también podemos usar o visualizar muchos temas gramaticales con ayuda del dibujo.
Vamos a cerrar este, voy a poner esto. Entonces, los verbos de cambio. Ponerse rojo, por ejemplo. Entonces, un animal que representa ese cambio de colores, pues el camaleón. Y ese cambio es lento o es rápido. Entonces, el reloj de arena, por ejemplo. Aquí en este caso estaba tratando de visualizar el gerundio. Entonces, estamos haciendo la misma acción y me meto en la mitad de esa acción con una lupa. Lo otro se ve muy borroso, pero esto del medio que quiero enfatizar o focalizar es lo que veo más claro y es lo que representa a través del gerundio. La típica de no sé bailar o no puedo bailar. No puedo bailar porque tuve un accidente y me rompió un pie. O no sé bailar porque simplemente no tengo la capacidad para hacerlo. La típica diferencia entre comer y comerse, ¿no? Tengo un plato lleno y estoy representando todo el proceso, o me ubico al final del proceso y explico que ya terminé esa acción. O volverse vegetariano, que es un cambio lento, bien, ¿no? En el que voy dejando cosas. Es que, bueno, me podría extender también aquí, pero lo que quiero es simplemente dar impulsos, dar ideas de cómo podemos usar los dibujos sencillos para, sí, visualizar lo más complejo. Por ejemplo, esta de entre el indefinido y el perfecto, ¿no? Entonces el indefinido es como ese allí lejano y el aquí es más cercano. Hice deporte el lunes, entonces está como muy borroso, no lo puedo ver claro, está allí, y he hecho mucho deporte, está aquí, está más claro. Vale. Entonces, estas son tres cositas que quería mostrar. También vemos que ahora pues hay muchos libros que están dedicándole más tiempo a esa gramática visual, como aquí uno de Genial, de Enclave, en el que se hablan de las perífrasis verbales también, un poco usando, pues, visualizándolo un poco más, ¿no? Vamos a ver. Luego vamos con los paisajes visuales. ¿Y qué son los paisajes visuales? Vale, que este nombre es mío, que no es ni una teoría ni nada, eso es lo que yo he creado y conectado con las metáforas, o sea. Entonces, he tomado una metáfora, por ejemplo, aquí, esta metáfora, he dicho felices arriba, tristes abajo, y a partir de eso he pensado, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, por ejemplo, en la cima de una montaña, pues es a donde quiero llegar. Si llego allá, son mis metas. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué situaciones te hacen sentirte en las nubes? O tengo este globo y te digo, pregunto, ¿qué te eleva? ¿No? ¿Qué te hace subir? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te sube el ánimo? ¿Qué te echa para arriba? O, por ejemplo, ¿cuándo has sentido que has caído? ¿Cuándo has sentido que has caído? ¿Cómo haces para salir de ahí? ¿O qué te da fuerzas para trabajar más fuerte? Aquí tenemos las llamas que lo impulsan. O, por ejemplo, ¿en qué situaciones has tenido que poner los pies sobre la tierra? ¿No? Como racional, aquí en este caso, es tener los pies sobre la tierra, ser racional. Voy a mostrar otra de las metáforas. Por ejemplo, la vida es un viaje, ¿no? Entonces, la ruta, cambiar de ruta. Por ejemplo, aquí tengo un morral, una mochila, qué cosas llevas siempre en tu viaje, qué tipo de viajero eres. Aquí tengo unas piedras y digo, ¿qué tipo de piedras en el camino te has encontrado en tu vida? Por ejemplo, aquí tengo un cambio de ruta y pregunto, ¿estás mirando constantemente hacia dónde te diriges o eres más espontáneo? Por ejemplo,
Aquí tengo un mapa y pregunto, ¿qué te ayuda a elegir la ruta que vas a tomar? ¿Eres metódico? ¿En qué medida? ¿No? O por ejemplo, esta de el tiempo es oro, el tiempo es un objeto valioso. Entonces, con cosas tan sencillas como por ejemplo un contenedor, digo, ¿qué experiencias has tenido en donde has malgastado el tiempo? Aquí tengo una planta y de la planta vemos una moneda, un euro, que dice, ¿cómo inviertes tu tiempo efectivamente? O por ejemplo, aquí hay una persona bañándose y pregunto, ¿cómo disfrutas normalmente de tu tiempo libre? ¿No? Se puede disfrutar del tiempo. Aquí vemos un engranaje y pregunto, ¿qué consejos le das a tus compañeros para administrar mejor el tiempo? Aquí vemos un río que fluye y pregunto, ¿cuándo te parece que el tiempo fluye muy rápido o muy despacio y por qué? ¿No? El tiempo es un líquido, por ejemplo. Y todas esas metáforas conceptuales las uno para crear una imagen, sí, con la que podamos discutir en clase. Bueno, pero vamos a ver ahora más claramente en clase. ¿Qué tipos de ejercicios podemos hacer? ¿Vale? Voy a ver si se puede ver un poquito más claro, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, relaciona estas palabras con las tres, feliz, tristeza o ira, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es segura? Estoy casi segura que muchos van a decir que tristeza, porque es como... Perdona, Jennifer, No quiero que decir te estamos corte. programados, pero es... ¿Sí? Pero se te está trabando mucho. No sé si es porque puede que tengas muchas páginas abiertas o es que no tengo ni idea por qué puede ser. Y sé que a veces, bueno, como nos pasa en clases, que a veces no tenemos la solución. Pero bueno, para que lo sepas, que se te va enganchando un poquillo la imagen y el sonido de vez en cuando. Y nada, pedir disculpas a los asistentes, pero estas cosas a veces no podemos hacer nada porque sí que lo hemos probado y funcionaba todo bien. Pero bueno, para que lo tengas tú en cuenta, Jennifer, ¿vale? Vale, entonces más despacio, lo hago más despacio. Y otra cosita que nos estaban comentando era que si cuando pusieras el PowerPoint lo podías proyectar en pantalla completa, que ya sé que lo haces para no entrar y salir, pero es verdad que las diapositivas se ven un pelín pequeñas cuando no está pantalla completa. Entonces, si no te importa, Vale. gracias. Claro, claro. Bien, bueno, esto es un ejercicio que proponía en clase en el que, sí, les pido que relacionen ciertos objetos tangibles para describir, pues, expresiones o conceptos un poco más abstractos. Vale. Ahora sí, me voy a la presentación y ya, no más. Vamos a ver. Vale, otro ejercicio que he propuesto en clase es dividir a la clase en dos grupos. A uno de ellos les doy pues los dominios fuente y a otros les doy los dominios meta, hablando de emociones. Entonces les pido a este grupo, le pido que me diga, bueno, ¿con qué emoción relacionarías el fuego? ¿Con qué emoción relacionarías la luz, etcétera? Y lo contrario, a este grupo ya le doy las emociones y le digo que me dé algo, un objeto tangible con el que podamos relacionar estas emociones. Y luego de hacerlo, pues en clase pensamos en expresiones metafóricas. Yo tampoco en clase
digo muchos conceptos porque pues para ellos no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido que entiendan que estructuramos nuestros conceptos con ayuda de dominios fuente en dominios meta. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo que he propuesto en clase es esta cadena, ¿no? Entonces, empezamos con lo más fácil, con lo más tangible, que es una planta. Bueno, escribe una frase con una planta. Luego le agrego otra palabra, planta, agua. Luego empiezo a complicar la cosa, le pongo planta, agua, corazón, por ejemplo. Y al final, planta, agua, corazón y amor. Y para que ellos vayan viendo cómo tengo que estructurar mi pensamiento para al final poder incluir las 4 palabras en una frase, por ejemplo. O aquí lo que busco es que hablen de feliz es arriba, y entonces empiezo con arriba, que es lo más fácil para ellos. Luego voy añadiendo cosas, arriba cielo, arriba cielo, alegría y ánimo, ¿no? Vale. Esto es, perdón, una metáfora estructural en donde hablamos de, pues, que el viaje es amor. Entonces, lo que hacemos en esta metáfora estructural es tomar partes y decir, esto es esto, esto es esto. Entonces, por ejemplo, los enamorados son los viajeros. La relación amorosa es el viaje. Entonces, les pido que piensen en qué parte o qué aspecto de un viaje podemos igualar con el amor, con un aspecto del amor o con un aspecto de una relación. Luego de tener eso, les pedía que imaginaran que quieren escribirle una carta a su novio. Y esta vez quieren ser un poco más románticos y poéticos. Y entonces ya, como hemos trabajado todo esto previamente, pues entonces podemos utilizar o tomar estas dos fuentes para escribir nuestra carta. Vale. Y voy a buscar 2 ejercicios, vamos a ver si, 2 ejercicios en el que habíamos leído un texto en el que aparecían todas estas expresiones. Ayer se derrumbó mi castillo, estar deseosa de otra persona, y yo les pedía que lo escribieran de otra manera sin cambiar el significado. Y aquí está un ejemplo de un estudiante. Ayer se derrumbó mi castillo o mi mundo acabó. Estar deseoso de otra persona o estar soñando con otra persona. Esta, por ejemplo, me estás matando lentamente. La estás sofocando lentamente, ¿no? Son ejemplos que he sacado de los ejercicios en clase. O este, por ejemplo, en el que yo les decía que, bueno, hay muchas páginas en las que las personas buscan pareja y tú quieres sobresalir, ¿no? En tus mensajes. Entonces, les pedía que se presentaran, pero usando estas imágenes, ¿no? Para que la persona que leyera ese mensaje en una página de citas, pues la tomara más en cuenta, por ejemplo. Entonces, teníamos pan, mantequilla y queso. Y alguien escribió cosas como, yo soy como un pan crujiente, fresco y bronceado. ¿Ya? Vale. No sé, Leticia, si hasta aquí hay preguntas. Pues mira, genial que hayas preguntado porque justamente hay una que indican que qué nivel tienen los estudiantes más o menos, que cuánto tiempo empleas para trabajar este tema de las metáforas y por último algo un poco más técnico, el tema de las ilustraciones, si las haces tú o utilizas algún banco de imágenes. Bueno, mira, por ejemplo, esta a la que presenté antes, esta es una que uso, obviamente dependiendo del nivel del estudiante, un A2, ¿no? Donde son frases muy sencillas y en las que poco a poco les vamos añadiendo un poco más de
dificultad, ¿no? Y es que otra cosa que debo decir es que yo las metáforas conceptuales o este tema no lo trabajo como un tema específico, no llego a clase y digo, vamos a trabajar metáforas conceptuales. Yo siempre trato de incluirlas en la temática que estemos llevando. Entonces, miro el léxico, por ejemplo, el léxico que estamos trabajando en la unidad, y miro qué cosas de ahí me pueden ayudar para describir conceptos más abstractos, por ejemplo. Y cuando digo, por ejemplo, estoy de bajón, es algo que puedes usar a partir de un A2, B1, sabes que en este momento no te podría decir exactamente a qué nivel pertenece, pero expresiones muy sencillas. Estoy en el séptimo cielo. En otros idiomas también existe, entonces puedo echar mano, si yo lo sé que existen en la lengua materna, puedo echar mano de eso para trabajar el concepto de felices arriba, ¿no? Y la otra pregunta era, bueno, esta por ejemplo ya es un nivel más avanzado, esta era un B1 Plus, un poquito más avanzado, donde tenían que crear este anuncio. Y, vale, las imágenes las he creado yo, pero, atención, y es por eso ahí donde termina todo, yo traigo, como también me gustan las TIC, las TAC, he traído 3 ejemplos de cómo usar herramientas para que nos ayuden a visualizar, o los mismos estudiantes pueden hacerlo. Entonces, hay 2 opciones. Una es esta herramienta que se llama AutoDraw, que ya la tenía abierta en otro lado, pero bueno. Y es básicamente una herramienta de Google en donde yo dibujo algo. Imagínate que esté dibujando esto. Y él arriba ya me está diciendo, ¿es esto lo que querías? ¿Es esto lo que quieres dibujar? Y simplemente tomo la que pues, se parezca más a lo que quiero dibujar. No sé, entonces, por ejemplo, estábamos hablando de ideas. Vamos a ver si lo reconoce, y aquí tenemos nuestra idea. No necesitamos ser dibujantes expertos para expresar algo. Por ejemplo, quiero dibujar un río y decir que el tiempo fluye, ¿no? A ver, mira, aquí está el río. Entonces ya lo reconozco, por ejemplo. Esta misma opción, si también conocen otra herramienta, es de Book Creator, que también tiene la misma opción. No me deja ver. Listo. En donde es lo mismo, simplemente que en Book Creator. Si digo, por ejemplo, tocar el cielo con las manos, entonces él reconoce una nube, por ejemplo, y le digo, bueno, pues entonces quiero tocar, y hago una mano medio rara y él la reconoce, entonces estoy tocando el cielo, pero ¿qué significa tocar el cielo con las manos? Significa estar feliz, entonces simplemente puedo dibujar un smiley y lo pongo aquí. Una función muy chévere. Y bueno, esta es una idea que propuse usando Jamboard, que es el tablero de Google, en el que tenían que hacer un collage para expresar, para visualizar, perdón, estas expresiones metafóricas. Entonces, estoy inundado de dolor. Una inundación, una persona triste, y esas personas están dentro, pues aquí, dentro de la inundación. O por ejemplo, estoy que exploto. Poner los pies en la tierra, entonces una persona volando la tierra y pues señalando que debe bajar. Y eso es muy fácil porque esta aplicación simplemente pues ya tiene la búsqueda de Google incluida y puedes buscar imágenes e incluirlas muy fácilmente. Entonces son sencillas propuestas que podemos usar para visualizar conceptos muy abstractos. Y ya,
yo creo que hasta ahí llegó mi parte. Ahora te toca a ti, Diego. Ok, pues muchísimas gracias, Jennifer. No sé, Leticia, si de pronto quieras compartir alguna otra pregunta que tengan para Jennifer mientras yo me organizo. Pues yo creo que más o menos ha ido respondiendo a todo lo que se ha ido preguntando. Yo voy a echar un vistazo por si hubiera alguna otra cosa. Hemos compartido el enlace, ¿vale? Varias veces al material en tu blog, Jennifer, para que tengan acceso. Yo creo que es más interesante quizás escucharte ahora y luego cotillear el material que tienes en el blog, ¿verdad? Pero que lo van a poder ver tranquilamente después. Sí, ok. Muy bien, entonces si les parece, voy a comenzar a compartir lo que he preparado para el día de hoy. Entonces, mi nombre es Diego Ojeda y soy profesor de español en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, y pues ya llevo en esto bastante tiempo, aquí en los Estados Unidos 20 años, y durante este tiempo pues he podido observar, así como lo ha hecho Jennifer, imagino que muchos de ustedes en diferentes partes del mundo, que existen diferentes formas de enseñar, ¿no? Existen diferentes aproximaciones y uno siempre está en la búsqueda de aquellas maneras que de alguna manera involucren y le den emoción al estudiante y que tenga su atención. Así que he pasado por muchas diferentes etapas. No voy a decir que la etapa en la que me encuentro ahora es la mejor o la máxima, porque uno siempre puede aprender más, pero sí es mucho mejor que lo que venía haciendo hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Y esto que voy a compartir hoy es una parte de esa búsqueda que todos tenemos. Así que muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar de una vez. Entonces, vamos a hablar acerca también de metáforas, pero desde un punto de vista un poquito diferente. Pero antes de esto, tenemos que entender algunos conceptos importantes y, como expliqué anteriormente, algunas aproximaciones con las cuales de pronto no todos estamos bastante familiarizados. No sé cuántas personas aquí hayan escuchado hablar acerca del input comprensible, que no es una metodología, es más bien una filosofía de la enseñanza de las lenguas. Como su nombre lo dice, input o entrada, pero se ha avalado el término input para cuando hablamos de este hecho en español. Estamos hablando de que tratamos de que el estudiante entienda cada cosa que decimos. Y para ello, nosotros tenemos que echar mano de muchísimas cosas. Tenemos que echar mano de los famosísimos cognados, si es que existen cognados en la lengua materna de los estudiantes con el español, que en inglés es muy fácil porque pues la palabra hotel, cafetería, cafeteria, ¿sí? Es muy útil usar cognados, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos o en los países de habla inglesa para que el estudiante se ubique un poco. Pero también podemos echar mano de la imagen. Entonces, lo que estaba presentando Jennifer ahora y con estas herramientas que nos presentó como Jamboard, como Book Creator y como el de AutoDraw, son herramientas muy buenas para la visualización y que nos ayudan, como ella dijo, para la visualización de los conceptos. Pero entonces, la idea detrás del input comprensible es que vamos a tratar de hacer una clase comprensible para los estudiantes. Entonces se preguntarán ustedes, este señor seguramente solamente enseña español 1 o español 2 o como dirían en España, nivel A1 o nivel A2. Pero no, nosotros podemos trabajar con input comprensible en todos los niveles de adquisición del español. Lo que pasa es que va a cambiar un poco, ¿no? Y vamos de pronto a superar un poquito las imágenes para más adelante ya estar hablando de situaciones con las cuales los estudiantes ya pueden estar familiarizados en su vida cotidiana
y que pueden conectar con lo que estamos tratando de hablar. Por ejemplo, si hablamos acerca de la identidad personal, si hablamos acerca de la autoestima, son adolescentes, ya están en un nivel de 4, 5, han vivido una vida adolescente por 2, 3 años, entonces ellos ya saben muy bien cuando hablamos de autoestima y saben muy bien cuando hablamos acerca de quién soy yo, cuáles son las cosas importantes para mí, por qué soy importante en el mundo. Entonces ahí cambiamos como de la imagen y de los cognados a meternos en el mundo del estudiante, y eso es lo que hace comprensible la segunda lengua. ¿Ven? Muy bien, entonces, de acuerdo con la teoría del input comprensible y el maestro Stephen Krashen, hay una diferencia entre lo que aprendemos y lo que adquirimos. Es decir, si yo estoy en una clase de matemáticas, yo aprendo que 1 más 1 es 2. Pero las lenguas no funcionan así y nosotros no podemos pretender que a través de la memorización y a través de la práctica continua de ejercicios gramaticales, el estudiante ya va a adquirir la lengua para poder usarla de una manera comunicativa en un contexto real. La diferencia entre aprender y adquirir es que nosotros aprendemos de manera consciente. Estamos, sí. Entonces, el área del triángulo es, ya se me olvidó, no, del círculo, eso no se me ha olvidado. Pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. Ok, me la aprendí ya puedo usarla en el examen, ¿verdad? Bueno, a veces hacemos lo mismo en las clases de lengua. Ok, a la conjugación del verbo ser en el imperfecto, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Y llega la hora de la prueba del examen. Era, eras, no, sí, ok, ya, listo. ¿Has adquirido la lengua o la memorizaste, aprendiste para poder hacerlo en el examen? Mientras que los procesos de adquisición suceden de manera inconsciente. El aprendizaje es consciente. La adquisición sucede de manera inconsciente. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta para cuando más adelante aquí hablemos de la propuesta que les quiero hacer. Ahora, es también igual de importante, y es otro de los aspectos que considera la teoría del input comprensible, el hecho de que necesitamos crear una comunidad en el aula de clase. Nosotros no podemos pretender enseñar una lengua o que los estudiantes se conecten con esa lengua si nosotros no estamos creando comunidad. Pero crear comunidad no significa llevarles dulces todos los días. Crear comunidad no significa sentarse con cada uno de ellos y preguntarles, bueno, ¿y cómo va tu vida amorosa? ¿Tienes problemas en la casa? No, porque entonces ya nos estamos metiendo dentro de un espacio demasiado íntimo que después te va a morder por detrás, porque el día que el estudiante no se sienta capaz de hacer un trabajo, un proyecto, una prueba, te va a decir, oye, pero si yo te conté que tengo problemas con mi novio, ¿es que no entiendes? No puedo hacer ese examen ahora. No vayamos tan lejos. ¿Cómo generamos comunidad? Generamos comunidad tratando de conocerlos y de conocer lo que es su mundo, pero también permitiéndoles que ellos nos conozcan a nosotros, ¿sí? Pero conocernos a nosotros no es solamente el primer día mostrarles diapositivas de mi familia, mi mascota, estuve en vacaciones allí, ya me conocieron. No, esto es un trabajo diario. Cuando tú creas comunidad en la clase de lengua, lo que estás haciendo es bajar lo que el doctor Krashen describe como el filtro afectivo. Es decir, no va a haber una barrera entre tú y los estudiantes. Para enseñar y para aprender, tú puedes aprender con barreras, no hay problema. Pero para adquirir, tú necesitas derribar esas barreras primero. Es como en el amor, ¿sí?
tú no puedes realmente esperar amar o que te amen si no derribas esas barreras que están en la mitad y que de pronto te hace actuar de una manera que no eres o a la otra persona actuar de una manera que tampoco lo es. Entonces tenemos que encontrar un punto de sinceridad. Eso es crear comunidad. Pero esta presentación no es sobre crear comunidad, son aspectos del input comprensible. Cuando creamos comunidad, entonces ya tenemos un ambiente de clase propicio para hacer lo que queramos. Tenemos un ambiente en el que el estudiante llega, se siente cómodo, sabe que esto no es una clase de física nuclear, sino que es una clase de lengua. ¿Y qué es una clase de lengua? Una clase de lengua es una clase de vida, porque la lengua es vida. ¿Y cuál es el currículum? No, el currículum no es el libro de texto. No tengo libros de texto, solamente tengo libros de lecturas. Pero el currículum no es el libro de texto. ¿Cuál es el currículum? El currículum en la clase de lengua es la lengua. Así que úsala todo el tiempo, como puedas, de manera comprensible y saca excusas para seguir usándola todo el tiempo. Ahora, la otra parte es la parte del cerebro y la emoción, porque en lo que les voy a presentar ahora es muy importante que el estudiante se sienta entusiasmado para hacer este tipo de ejercicios o para tener este tipo de experiencia en la clase. Sabemos que el cerebro y la emoción están conectados en el mundo del aprendizaje. El cerebro aprende mejor cuando existe la emoción. Los invito a que piensen en este momento en una situación en la que hayan sentido mucho miedo en su vida. Piensen, miedo. Ok. Ahora piensen en una situación en la que se hayan sentido súper felices. Felicidad total. Piensen en una situación en la que se han sentido tristes. En una situación en la que ya bueno, en fin, optimistas, como sea, ¿sí? Por lo general, podemos traer a la memoria esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos muy buena memoria. Entonces, ¿cómo no podemos recordar lo que nos dijo el esposo o la esposa hace 2 horas? ¿Sí? No, porque tenemos a la emoción en el medio. La emoción está involucrada. Muy bien. Entonces, siempre tener en cuenta eso, que exista la emoción, que es importante también saber que para que exista la emoción en la clase, nosotros tenemos que demostrar como docentes esas emociones. Nosotros no podemos llegar a la clase, ok chicos, hoy va a ser una clase muy divertida. Hoy vamos a estar felices y ustedes van a recordar todo porque estaremos felices. No. Si estás emocionado, pues llega con la emoción. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Saben qué? Hoy es el 26 de enero y es uno de los días más importantes de mi vida porque es el cumpleaños de mi hija Sofía Kathleen Ojeda. Y sucede que es verdad. Y sucede que así empecé la clase de hoy, porque ya tuve clase, ¿sí? Entonces, explicándole a mis estudiantes por qué estaba feliz, por qué estaba contento. Eso se contagia. Es como la risa. Si tú ves a alguien reírse, eso se contagia. La tristeza se contagia también. El miedo se contagia también. Entonces, usémoslo de manera didáctica. Usémoslo de una manera pedagógica. Entonces, eso tiene que ver también con la autenticidad del docente. ¿Qué tan auténtico eres tú como docente? No, yo soy un docente muy auténtico porque yo hago todo perfecto. Todo en mi clase está muy bien organizado, así que soy un docente perfecto. La autenticidad del docente tiene que estar conectada con la autenticidad como persona. Así que entre más personas seas como docente, mejor docente serás. Cosas para pensar. Los temas de la clase, ¿de qué vamos a hablar?
¿sí? ¿Cómo vamos a conectar esos temas con lo que queremos trabajar en la clase? Pues siempre desde el punto de vista del estudiante. Pero ojo, cuando decimos eso, no pensemos en el estudiante como una figura simbólica, etérea, el estudiante. No, tienes que ver con quién trabajas. Por eso es que yo admiro mucho a los profesores que trabajan con estudiantes de escuela elemental, porque ellos conocen a esos chiquitos y ellos conocen, perdón, mi gato, ellos conocen muy bien cómo esos chiquitos interactúan con el mundo. Se pone un poquito nebuloso cuando ya están en escuela media y en escuela alta, ¿sí? Pero un estudiante de escuela media es muy diferente a un estudiante de escuela alta. Tú no puedes ir a cada uno de esos dos grupos de la misma manera y con las mismas historias y con la misma actitud. Es muy diferente. Un estudiante de escuela media es a veces bastante negativo, hace cosas inapropiadas y no se da cuenta. Es el momento de la adolescencia en que no saben dónde están. Ya cuando llegan a bachillerato, high school, es un poco diferente porque han vivido esa época, entonces ya puedes relacionarte con ellos de diferentes formas. Todo esto genera el ambiente de clase adecuado, todo esto nos hace pensar en actividades adecuadas para la edad y para el grupo de estudiantes que tenemos. Y siempre, lo más importante, como dice el doctor Francisco Mora Teruel en su libro Neuroeducación, la sorpresa. El factor sorpresa es posiblemente uno de los factores pedagógicos y didácticos más importantes que puede existir en educación. La sorpresa, sorpréndelos, ¿sí? Pero para sorprenderlos no necesitas hacer algo pues del otro mundo y vestirte como un león un día y vestirte como un elefante el siguiente día. No, uno puede sorprender a través de lo que está diciendo. Si estás hablando acerca de la familia en un nivel A1, por ejemplo, tú puedes decir, mi padre tiene 200 años. ¿Cuántos años tiene tu padre? Ah, Carlos, ¿cuántos años tiene tu padre? ¿Tu padre tiene 200 años como mi padre? Ah, y el muchacho está un poco confundido, ¿no? 200 y alguien pregunta, señor, ¿200 o 20? ¿Sí? No, 200 y lo escribo en la pizarra, 200 años. ¡Wow! ¿Tu padre tiene 200 años? Sí. En Colombia, las personas bebemos mucho café y por cada taza de café colombiano que tú bebas, puedes sumar 5 años más en tu vida. ¿Mm? Mm. Fueron 2 meses de vida. ¿Ok? Entonces, la sorpresa. Uno puede sorprender constantemente con el uso del lenguaje. Y lo que acabo de usar fue una figura literaria, ¿sí? Acabo de usar la hipérbole, en donde estoy exagerando. Y esa es otra manera de usar metáforas en la clase. Entonces vamos a ver ejemplos concretos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en este momento, Leticia, antes de comenzar con los ejemplos concretos? Pues de momento no, estamos expectantes. Bueno, significa que todos están durmiendo. Eso me sorprende, así que voy a seguir con la misma emoción. ¿Está bien? Durmiendo no están porque están interactuando en el chat, sí que ha puesto algún jajaja, Diego, muy interesante, no, excelente. Sí, me voy a poner muy triste. Ok, muy bien. Entonces, continuamos, chicos. Vamos. La literatura en la clase de L. Resulta que generalmente vemos la clase de L desde una perspectiva lingüística y a veces no involucramos el aspecto de la literatura. Yo dicto 2 clases avanzadas, una que está basada en la lengua y la otra que está basada en la literatura. Y a veces llegan muchachos que realmente no han leído mucho en su vida. Y eso pues tampoco es culpa de ellos, es culpa del currículum que tienen aquí en los Estados Unidos, en donde de pronto pues les hacen leer algunas cosas, pero no instilan ese amor por la literatura. Y lo más triste aquí en los Estados Unidos es que no leen literatura hispanoamericana. Eso es muy triste cuando tú les preguntas, bueno, ¿y conocen algo sobre Don Quijote de la Mancha? Ah,
¿sí? Pero ¿cómo no vas a saber? ¿Y a nosotros qué nos pasa a nosotros en la escuela, a los hispanoamericanos? Sí nos hablan de Shakespeare, ¿verdad? Ok, entonces es hora de cambiar eso. Así que si no se puede por el lado de sus clases, entonces lo hacemos en nuestra clase. Traemos la narrativa, traemos cuentos, fábulas, novelitas o, pues si quieres, novelas un poco más largas, pero generalmente el tiempo no alcanza para leer cosas muy largas a menos que sea un semestre universitario dedicado a un autor o a una obra. Puedes traer el aspecto dramático, puedes traer pequeñas obras de teatro. Les recomiendo, por ejemplo, que traigan obras de teatro del teatro de lo absurdo, que son cortas y son bastante interesantes para los estudiantes. El aspecto de la poesía. La poesía no se usa lo suficiente en las clases de L y la poesía tiene un poder increíble que podemos trabajar en las clases de L. ¿Por qué? No solamente por el aspecto de las figuras literarias, sino porque la poesía te permite reflexionar acerca de las cosas importantes de la vida. Y no tiene que ser una poesía supremamente difícil como Góngora, ¿sí? El culteranismo y estas cosas, aunque es una poesía hermosísima, a mí me encanta, ¿sí? Y cuando ellos lleguen a este nivel para analizar a Góngora y a Quevedo, pues buenísimo. Pero puede ser una poesía simple, ¿sí? Y esa poesía tiene un contenido, y hablando de los conceptos, Jennifer, tiene unos contenidos conceptuales que a través de las figuras literarias hacen que el estudiante piense. Y cuando uno piensa, uno está pensando en un lenguaje específico, ¿sí? Y qué bonito, ustedes saben que el bilingüismo real es llegar a pensar en las dos lenguas, sin necesidad de planearlo, ¿verdad? Entonces, el poder de la poesía en clase es inconmensurable. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de las figuras literarias y por qué las figuras literarias en la clase de L. Número uno, voy a hablar de las figuras literarias no desde un punto de vista poético, voy a hablar de las figuras literarias desde un punto de vista cotidiano, del día a día. ¿Cómo vamos a usar esas figuras literarias? Y Jennifer nos dio algunos ejemplos de metáforas que se usan día a día. ¿Por qué? Porque la clase de lengua es la clase de lo cotidiano, ¿sí? ¿Por qué queremos comunicarnos en una segunda lengua? Porque queremos expresar, comunicar, dar un mensaje que se relaciona con nuestra cotidianidad. Sí, hay momentos especiales, ¿no? Que es el uso del español en materias específicas como la medicina o como la arquitectura o cosas así, pero el 98% de los estudiantes de español en el mundo están buscando comunicarse a través de un español cotidiano. Y las figuras literarias nos van a ayudar a jugar con eso, ¿sí? Porque como estamos hablando de emoción, como estamos hablando de la sorpresa, como estamos hablando de un ambiente adecuado de clase, lo que yo quiero mostrarles es cómo divertirnos con esto. Muy bien. Ahora, el mundo de la publicidad utiliza muchísimas figuras literarias y veremos algunos ejemplos. Los chistes también. Hay muchas figuras literarias en los chistes, o sea que estamos hablando de símbolos, estamos hablando de sentidos escondidos, de doble sentido, pero también en el lenguaje coloquial. Entonces el lenguaje coloquial, las figuras literarias, el lenguaje coloquial y la clase de L. Esos son los tres ejes. Entonces, recordemos que la pragmática, ¿verdad, Vivi? La pragmática de la lengua nos habla acerca de la intención del mensaje. Entonces, Jennifer habló un poco sobre la lingüística cognitiva, la gramática cognitiva, y aquí también vamos a hablar un poco acerca del papel de la pragmática en el sentido de cuál es la intención del mensaje, porque según la pragmática no existe solamente
un mensaje codificado que es entendido de la misma manera por el que lo emite y por el que lo recibe. Tú puedes dar un mensaje y puede ser entendido de diferentes formas por diferentes receptores o destinatarios de acuerdo con el contexto en que se encuentren, de acuerdo con las experiencias vividas, de acuerdo con lo que entiendan. Así que es muy diferente y las figuras literarias se prestan para eso. A través de las figuras literarias nosotros podemos exagerar, nosotros podemos persuadir, nosotros podemos engañar. Uy, tan poético el muchacho, pero me estaba diciendo puras mentiras, hombre. O podemos enfatizar. Muy bien. Así que continuamos aquí. Vamos a empezar con el símil. Bueno, esto es como para refrescar su memoria. ¿Qué es el símil? Es una comparación, ¿sí? Se establece una relación de semejanza entre dos imágenes, entre dos ideas, entre dos sentimientos o entre dos cosas. Y generalmente esa relación se hace a través de la palabra como. La palabra como en el latín es similis. Entonces, símil es como, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miremos estos símiles que pertenecen a la vida cotidiana. La cabeza de Pablo es dura como una piedra. Quiero que dejes el piso tan limpio y lustroso como un espejo. Bueno, esto no lo he sacado de ningún poema de Garcilaso de la Vega, ¿sí? Esto lo he sacado de ejemplos cotidianos. María hace unos pasteles tan ricos como la miel. Pedro es fuerte como un toro. Muy bien. Entonces, quise poner este primer ejemplo aquí de la cabeza de Pablo es dura como una piedra, porque ustedes saben que la enseñanza y las interacciones humanas van evolucionando. Y hoy día, en un país como los Estados Unidos, uno tiene que tener muchísimo cuidado con ejemplos que tengan que ver con descripciones físicas de una persona. Así que si yo diera este ejemplo, la cabeza de Pablo es dura como una piedra, podría ser tomada de una manera muy negativa aquí en los Estados Unidos y seguramente estaría buscando un nuevo trabajo la próxima semana. Así que hay que tener cuidado con eso. He también señalado aquí en negrilla y de pronto un poquito más grande este aspecto gramatical. Es, quiero que, hace, es. Lo bonito de las figuras literarias es que podemos pedirle a los estudiantes que una vez las hayan comprendido, una vez les hemos dado ejemplos, las usen dentro de cualquier tema gramatical que nosotros estemos estudiando. Y saben que es muy bonito esto porque es un momento en que converge la teoría del input comprensible con la teoría de la gramática. Generalmente hay dos grupos, ¿no? Que dicen o input comprensible, adquisición de segundas lenguas, o no, la gramática es lo más importante para aprender una segunda lengua. Pero aquí se pueden converger estas cosas y es lo que yo veo que también sucede con el estudio de la gramática cognitiva, en la cual no solamente estamos memorizando una regla, sino que la estamos pensando y estamos ayudando a que nuestro cerebro la entienda. Por eso es gramática cognitiva. Estamos ayudándole al cerebro a que entienda qué es lo que está sucediendo en esa situación que se está expresando a través de un enunciado. Entonces, si tú tienes la cabeza de Pablo es dura como una piedra, entonces puedes enfocarte en el aspecto del verbo y puedes enfocarte en el aspecto del indicativo y puedes enfocarte en diferentes tiempos. Entonces, la cabeza de Pablo era dura como una piedra, ¿sí? La cabeza de Pablo ha sido por muchos días dura como una piedra. Pero, ¿qué tenemos aquí? Quiero que dejes el piso tan limpio y lustroso como un espejo. Aquí estamos usando el subjuntivo. Quiero que dejes el libro. Verbo hacer. Entonces, a través de una figura literaria tan sencilla como el símil, nosotros podemos también explorar los usos de diferentes partes de la gramática. Figuras literarias cotidianas. Tenemos una otra de la cual Jennifer habló muy bien, que es la metáfora.
La metáfora, figura retórica consistente en nombrar un término real con uno imaginario, entre los cuales existe una relación o semejanza. Pero entonces recuerden, estamos hablando de metáforas cotidianas, cosas que la gente expresa casi sin ni siquiera pensar que están hablando metafóricamente. Ah, el libro está tan aburrido que me salté 3 páginas. Me salté 3 páginas del libro. O estaba la situación tan difícil, tenía miedo, pero me armé de coraje en ese momento. Mi tío es tan inteligente, es un pozo de sabiduría total. Oye, por favor, trabaja, haz las tareas, estudia, ponte las pilas, ¿sí? ¿Qué dices? Perdón, es que me acaban de escribir por WhatsApp y perdí el hilo de la conversación. Entonces, vemos aquí que yo también he resaltado, salté, armé, perdí. Es muy interesante que muchas metáforas se expresan a través del uso del pretérito, ¿sí? A mí me parece eso súper interesantísimo. El concepto de metáfora no es fácil, como Jennifer lo dijo. Y esa presentación que hizo Jennifer explicándola también cada uno de los pasos y los diferentes tipos de metáfora es esencial para que los estudiantes puedan entender qué es la metáfora. Porque si les decimos, ok, estos son ejemplos, escribe metáforas, seguramente no te van a dar el mismo tipo de buenos ejemplos como te lo dieron con el símil, porque el símil es muchísimo más fácil de entender, que es una comparación directa. ¿Bien? Pero, sin embargo, la metáfora está presente en el lenguaje coloquial. Y al estar presente en el lenguaje coloquial, está presente en la clase de L. Y al estar presente en la clase de L, tenemos que trabajar más con metáforas para que los estudiantes de alguna manera también profundicen en los mensajes. Muy bien, la hipérbole es la reina, ¿sí? Porque les encanta a los chicos y porque se les hace también un poco fácil. Claro, a la edad en que ellos están es muy fácil ser exagerado, ¿no? La hipérbole es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran con fines estéticos la realidad. El objeto de la hipérbole es hacer énfasis en alguna idea puntual, atraer la atención del receptor o bien expresar con mayor intensidad un concepto. Tuve 1000 cosas para hacer. No pude llamarte, lo siento. Tuve 1000 cosas para hacer. Y la gente le dice a uno eso, ¿verdad? Y lo más triste es que uno se lo cree. Oh, no, yo sé que estás súper ocupado. Y en el que está recibiendo el cerebro, qué información. Oye, esta persona realmente es muy, muy ocupada. O tu cerebro puede estar pensando, no sé si me entendieron bien o no, pero no cree. Ni siquiera tuve tiempo para respirar. Tan ocupado. Me muero de la angustia. Una angustia tan grande que voy a morir. Te llamé 1.000.000 de veces y no contestaste. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Mire, cuando estemos haciendo cualquier tipo de actividad con los estudiantes, pidámosles que usen hipérboles, ¿sí? Como dice Jennifer, no importa realmente el tema, ¿sí? Hablemos acerca del tema de la cocina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cosas como, tuve que cocinar los frijoles por 10 horas seguidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los estudiantes usan símiles, metáforas o hipérboles, los estudiantes que están escuchando, por ejemplo, una conversación entre otros estudiantes o están leyendo una historia que los estudiantes escribieron donde usaron figuras literarias, van a estar a la expectativa, porque no saben que, ellos saben que no es simplemente un ejercicio normal en donde tienes que usar el imperfecto versus el pretérito y esto y lo otro, sino que van a buscar esas cosas que los van a sorprender, van a buscar esas cosas en el lenguaje cotidiano. Así que tenemos que darles la oportunidad a los estudiantes de que trabajen estas figuras literarias en la cotidianidad de la clase de L. La ironía, modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación, unas palabras que insinúen la interpretación que debe hacerse. Por ejemplo, una persona siendo irónica con alguien que le dio un mal consejo.
Ja, menos mal que seguí tus consejos, ¿no? Sí, le dijeron, háblale, háblale a esa chica. Esa chica no hace sino preguntar por ti. Y yo fui y le hablé y la chica me miró y se fue. Menos mal que seguí tus consejos. La ironía. Oye, este chico que no estudia nada, se la pasa viendo Netflix, se la pasa hablando por teléfono y chateando. Oye, ¿no estás cansado de estudiar? La ironía, el sarcasmo. Usar la ironía y el sarcasmo como recurso en la clase de L para enriquecer los textos orales o escritos que estamos trabajando en la clase es bueno. Lo que no es bueno es usar la ironía o el sarcasmo cuando estamos en la interacción de clase con nuestros estudiantes y somos irónicos con ellos. Y si vemos que hay un estudiante así como en el dibujo que está durmiendo y le decimos delante de toda la clase, oye, ¿no estás cansado de estudiar? No, 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 eso no. Eso no, porque ahí vas en contra del ambiente de clase, vas en contra de crear comunidad y de ese filtro afectivo del que hablábamos al comienzo. Pasé una tarde hermosa llorando sola en mi habitación. Sí, tenía yo cuando estaba en la universidad una novia de Corea del Sur y ella vino a estudiar a mi universidad por un año. Así que estuvimos saliendo como 6 meses y yo era muy joven y muy sensible y cuando ella se fue, yo me encerraba en la habitación a llorar, no solamente una tarde, sino por muchos días. No comía, no hablaba, no encendía la luz, solamente lloraba. Lloré tanto que necesitaba tomar agua para poder seguir llorando. Sí, ¿me creen? Ok, pero lo importante es que pusieran atención a lo que estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo más tardarás? Muy bien. Entonces, recuerden, tenemos símil, metáfora, hipérboles, ironías. La metonimia. La metonimia es una forma de metáfora en la que se toma el nombre de una cosa por el de la otra, con el cual está emparentada, o sea, son familiares y hay un nexo de cercanía o de pertenencia. Vamos a ver los ejemplos, como le digo a los estudiantes. Entonces, en la metonimia, cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. Ok, entonces, ¿qué está representando el oro? El oro está representando que ganó, ¿sí? Si bien todos los músicos fueron fabulosos, en el concierto sobresalieron los metales. Los metales, pero los metales, ¿qué tipo de metal? No, está hablando de las flautas, está hablando de los saxofones, está hablando de todos esos instrumentos que tienen metales, ¿sí? Creo, no sé nada de música. La Casa Blanca ya hizo declaraciones al respecto. Entonces, gracias a Dios, cuando vemos la Casa Blanca, ya no pensamos acerca de Trump. Ahora pensamos en Joe Biden. Así que Joe Biden ya hizo declaraciones al respecto. Muy bien. Entonces, pedirle a los estudiantes que cuando estén trabajando un tema específico, traten de encontrar una palabra que se esté refiriendo a la otra y que tengan una relación directa. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos el oro, los metales, la Casa Blanca, sustantivos. Muy bien, la personificación. Jennifer también habló de la personificación. Consiste en atribuir propiedades humanas a un objeto inanimado o a uno animal. Recuerden, estamos hablando de las figuras literarias en el lenguaje cotidiano y al hablar del lenguaje cotidiano estamos hablando de la clase de L. El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba, hablando sobre una prima mía. El televisor le hacía la vida imposible a mi abuelo porque no podía dormirse. Siempre estaba viendo la televisión y no tenía más vida sino para ver televisión. La naturaleza es sabia. El sol se asomaba de poco a poco. Entonces, por ejemplo, si en la clase de él estamos trabajando el tema de la tecnología, entonces decimos, su móvil le llamaba constantemente. Si estamos trabajando el tema de la cocina y los utensilios, su cuchillo le permitió comer la carne de la mejor manera.
En cualquier tema que nosotros trabajamos en la clase de L, en cualquier tema nosotros podemos trabajar la personificación, que es otra figura literaria muy fácil para trabajar. Recuerden, ¿cuál es el propósito? El propósito es que los estudiantes se diviertan tratando de encontrar ejemplos en donde puedan incluir este tipo de expresión en el mensaje que quieran dar. Muy bien. Un par más, creo. Tenemos la anáfora. Consiste en la repetición rítmica de sonidos a sílabas dentro de un verso o una frase. Entonces, llora, llora, que los hombres pueden hacerlo. Pensando, siempre pensando en ella. Aquí todo se sabe, aquí nada es secreto. Entonces, en la anáfora, en la poesía, la anáfora es la repetición de una misma palabra en un verso, o a veces en una estrofa. ¿Sí? Pero para la clase de él es simplemente la repetición de una palabra en un enunciado, ¿sí? Para generar mayor énfasis, por lo general se quiere dar énfasis en un aspecto específico. Hay una técnica que se llaman las líneas intrusas, en la que tratamos de tomar hagan este ejercicio, vayan al libro de texto, tomen una conversación de esas típicas del libro de texto, pidan a los estudiantes que incluyan figuras literarias, 2 o 3 figuras literarias en esa conversación, que la cambien un poquito. Eso se llama figura de líneas intrusas, es decir, meternos dentro de esas conversaciones tan esquemáticas y tan formales para hacerlas más divertidas a través de las figuras literarias. Hagan ese ejercicio y verán. También pueden analizar este tipo de figuras en canciones, ¿no? Las canciones de Juanes de Colombia tienen muchas símiles, tienen muchas anáforas, tienen muchas metáforas y personificaciones. Muy bien, una más, el hipérbaton. El orden tradicional de la oración se altera para permitir una expresión más singular. El hipérbaton es muy común en la poesía del culteranismo y cuando yo escuchaba hipérbaton, yo, no me hable de eso, por favor, porque nunca lo entendí cuando estaba en la escuela y ahora me toca explicárselo a los estudiantes. Entonces, en la vida cotidiana, las señoras pacientemente hacen la fila en el supermercado. Ahí hay un hipérbaton, porque gramaticalmente el orden correcto de esta oración sería: las señoras hacen fila en el supermercado pacientemente. Pero estamos usando un hipérbaton cambiando el orden. Ahora, esto sucede en el lenguaje cotidiano de una manera casi que natural, pero en la poesía se usa el hipérbaton para ayudar a la rima, o sea, la última palabra de cada verso, para que haya rima. Eso es lo que hace el poeta al usar el hipérbaton. Pero en la vida cotidiana tenemos más. A Dios gracias por haberme curado de la gripe, en lugar de gracias a Dios por haberme curado de la gripe. Sin ideas me quedé después del último proyecto. Me quedé sin ideas después del último proyecto. Entonces, lo importante del hipérbaton también es que cuando tú dices supuestamente el mismo enunciado de una manera diferente, inmediatamente cambia la percepción del oyente. Sin ideas me quedé después del último proyecto. Me quedé sin ideas después del último proyecto. Las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. Pacientemente. Entonces le estoy dando énfasis a que pacientemente. Mientras que en el otro las señoras hacen fila. El énfasis está en el hecho de que están haciendo la fila. Sí, después digo que pacientemente, pero no tiene el mismo efecto que tiene cuando digo que las señoras pacientemente. Juguemos con ese tipo de cosas. Juguemos con oraciones en nuestra clase para construir hipérbatons y preguntemos al estudiante cómo se ve esto diferente. Claro, esto ya sería para unos niveles un poco más avanzados, ¿verdad? Y la onomatopeya, que consiste en la representación verbal de un sonido mediante su equivalente hablado. Onomatopeyas cotidianas. Bah. Brr, y tengo frío en este momento. Buah. Me gusta usar las onomatopeyas en mi clase y permitírselas a los estudiantes porque la tendencia del estudiante de él es siempre usar las onomatopeyas en su idioma. Entonces el ja, 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 ja va a ser con H, ¿sí?
y van a verse diferente y generalmente combinan, así se están expresando en español, van a combinar las onomatopeyas en su propio idioma. Pero la onomatopeya también es una figura literaria. Muy bien, aquí tengo algunos créditos para las fuentes. Creo que ya vamos terminando esto. Y pues bueno, he terminado con mi presentación. Muchísimas gracias. Aquí en la última diapositiva tienen información si quieren contactarse tanto con Jennifer como conmigo. Las preguntas son bienvenidas y las invitaciones a Europa también son bienvenidas. Listo, Leticia, he terminado. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Estamos pendientes del chat a ver si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. De momento están agradeciendo. De momento os están poniendo que muchas gracias a los dos. Gracias Jennifer y Diego. Gracias a los dos. Gracias a los dos por las presentaciones tan originales y creativas. No sé si os habéis quedado con alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que queráis hacer. Jennifer por ahí nos estaba comentando algo a Ana y a mí sobre la personificación, ¿no, Jennifer? No, nada, que mientras Diego hablaba me imaginaba que una actividad en clase podría ser eso de pedirle a los alumnos que con estas herramientas personificaran el odio, o sea, que lo dibujaran, cómo se vería el odio, ¿no? Entonces, cada grupo podría explicar luego después por qué personificaron al odio así. Entonces, no sé, yo me imagino, yo personalmente cuando pienso en odio y lo quiero personificar, me imagino a alguien con los dientes muy feos y las manos largas, por ejemplo. Entonces sería una buena actividad para luego conversar, describir partes del cuerpo, pero también hablar de emociones, no sé. Eso es verdad, y para mí es lo contrario. Para mí el odio se esconde detrás de la belleza. ¡Oh! Bueno, por aquí, sobre todo, os están dando casi todas las gracias. Por ahí dicen que el café colombiano da mucha energía, además de años extra. Qué excelente presentación, que gracias a los dos, ideas geniales. Bueno, ya que han mencionado geniales, pues tengo que decir que muchas de las reflexiones que han compartido Jennifer y Diego se ven plasmadas justo ahí en el manual genial, que es el nuevo manual de Enclave L para alumnos jóvenes y adultos, ¿vale? Entonces, os hemos puesto en el enlace en el chat si queréis echar un vistazo, y además tenemos otras formaciones programadas donde ahondaremos un poquito en algunos de estos temas. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestra generosidad, por compartir vuestra experiencia y vuestras reflexiones. Gracias a todas las personas, ya digo que hubo muchísimo interés, 300 y pico personas inscritas. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y habéis estado esta horita y 40 minutos aprendiendo, que al final tiene muchísimo mérito, ¿no? Y poco más por mi parte, despedir a Diego y a Jennifer. Ha sido un placer y nos vemos por las redes, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, Jennifer, por ir con la idea. Gracias a ti. Chao.